Esto es los Incoterms. Sus siglas en inglés significa International Commerce y en español significa Términos Internacionales de Comercio. Los Incoterms nace de la Cámara de Comercio Internacional en 1936. Se utiliza para declarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre comprador y vendedor, y refleja la práctica actual del transporte internacional de las mercancías. De la elaboración y utilización de los términos de acuerdo a los cambios que van experimentando el comercio internacional, actualmente están en vigor los Incoterms del 2010 desde el 1 de enero del 2011. En sí, los Incoterms son utilizados en el comercio internacional que determinan la base para regular las transacciones comerciales, donde se especifican las obligaciones y responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Una nota muy importante que tiene que ver los Incoterms son: no constituyen a los contratos, sino que los complementan. Bueno, en esta segunda diapositiva podemos darnos cuenta que determinan los Incoterms. Los Incoterms determinan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre las mercancías del vendedor al comprador, el lugar de la entrega de las mercancías, quién contrata y quién paga el flete, quién contrata y paga el seguro, y qué documentos transmite a cada parte. Por ejemplo, en esta de que en qué documentos transmite cada parte, podemos poner, por ejemplo, los documentos de acompañamiento. Bueno, en síntesis, los Incoterms determinan la entrega de la entrega de la mercancía, la transferencia de riesgos de las mercancías y los costos que efectúan entre el comprador y el vendedor, y los documentos de acompañamiento durante la transferencia de las mercancías. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver las reglas para cualquier modo o modos de transporte. Less work en español quiere decir en fábrica. El FCA quiere decir en inglés free carrier. En español quiere decir franco de transportista. El CPT en inglés quiere decir care is paid to. Esto quiere decir en español transporte pagado hasta. El SIP en inglés quiere decir care ginger share is paid to. En español es transporte y seguro hasta. El DAT en inglés quiere decir Delivered Terminal. En español quiere decir entrega en terminal. El DAP en inglés quiere decir Delivery Place. En español quiere decir entrega en lugar, en un lugar. El DDP en inglés quiere decir Delivery Duty Paid. En español quiere decir entrega derechos pagados. Reglas para transportes marítimos y vía. Aquí podemos ver el FAST. En inglés quiere decir free and last the shore. En español quiere decir franco al costado del buque. El FOB en inglés quiere decir free and board.
En español quiere decir franco a bordo. El CFR en inglés quiere decir cost and springs. En español quiere decir transporte pagado hasta. El CIF quiere decir cost, share and free. En español quiere decir coste, seguro y flete. Las otras condiciones sobre los Incoterms no son de uso obligatorio. Como hacer ilusión al uso de Incoterm es un contrato. Incoterm es un lugar, un país o leyenda. Es la documentación donde se van a usar las leyendas de Incoterms. El S-Word. La mercancía es entregada cuando la pones en disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, sin despacharla para la exportación y carga en el vehículo receptor. Esto quiere decir que el S-Word es cuando la mercancía está en bodega. Bueno, en el S-Word vamos a ver lo que es las obligaciones para el vendedor y el comprador. En el momento de la entrega, el comprador tiene que ser la carga de la mercancía va a cargo del comprador o de su representante o transportista. Ya uno de los riesgos que tiene el vendedor es que soporta los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento de la entrega de sus propias instalaciones sin cargar en el vehículo receptor. En cambio, el comprador soporta todos los riesgos de pérdidas o daños de la mercancía desde el momento que recibe por parte del vendedor sin cargar en el vehículo receptor. Los costos. En caso del vendedor, asume los costos relativos a entregar la mercancía hasta el momento de la entrega de sus propias instalaciones sin cargar en el vehículo receptor. En caso del comprador, asume los costos que se generen desde recibir la mercancía de las instalaciones del vendedor sin cargar en el vehículo receptor. Y al FCA. Eso quiere decir, el vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación al portador a la persona designada por el comprador en el lugar convenido o en el lugar acordado. Y el FCA, las obligaciones de entrega en riesgo y en costos en el vendedor y el comprador. En la entrega, el comprador, la carga de las mercancías al vehículo en la fábrica o almacén va a cargo del vendedor. En riesgo, en caso del vendedor, soporta los riesgos de pérdidas o daños a la mercancía hasta entregar en el lugar convenido. El comprador soporta todos los riesgos de pérdida o daños de la mercancía desde el momento que recibe en el lugar convenido. Los costos, en caso del vendedor, asume los costos relativos a entregar la mercancía en el lugar convenido. En cambio, en el comprador asume los costos relativos a la entrega de la mercancía en el lugar convenido. Y al FOB, quiere decir el vendedor realiza la entrega de las mercancías a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir puerto de embarque acordado. En el FOB, las obligaciones de entrega, riesgo y costo. En entrega, el comprador. La entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor de la mercancía en la bodega a bordo del buque. Riesgo para el vendedor. Soporta los riesgos de pérdida o daños a la mercancía hasta que la mercancía es guardada y estibada dentro de la bodega
del buque. En caso el comprador soporta los daños de riesgo, pérdidas o daños de la mercancía desde que la mercancía es guardada y estivada dentro de la bodega del buque. Los costos, en caso el vendedor, asume los costos relativos hasta en la que la mercancía es guardada y estivada dentro de la bodega del buque. El comprador asume los costos que se generan desde que la mercancía es guardada y estivada dentro de la bodega del buque. El CFR. Esto quiere decir que el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido y paga los costes y el flete necesario para llevar la mercancía al puerto de destino acordado. Las obligaciones de entrega, riesgo y costo entre el vendedor y el comprador. En la entrega, en caso del comprador, la entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor entrega la mercancía a la naviera o al borde del buque. En los riesgos, en caso del vendedor, soporta los daños de pérdida o daños de la mercancía hasta el momento que la entrega de a bordo del buque en el puerto de embarque. En caso del comprador, se soporta todos los riesgos y pérdidas o daños de mercancía desde el momento que se recibe a bordo del buque en el puerto de embarque. En los costos, en caso del vendedor, asume los costos relativos a entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto de destino convenido. En cambio, en caso del comprador, asume los costos en que se generen desde recibir la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. El CIF es el vendedor que realiza la entrega de las mercancías a bordo del buque en el punto de embarque convenido y paga los costes y el flete necesario. Asimismo debe contratar la cobertura del seguro. Las obligaciones en entrega, riesgo y costos del CIF entre el vendedor y el comprador. En el comprador, la entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor entrega la mercancía a la naviera o al borde del buque. Los riesgos. Soporta los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento de la entrega a bordo del buque en el puerto de embarque. Esto en respecto al vendedor. Con respecto al comprador, soporta todos los daños y riesgos de la pérdida o daños de la mercancía desde el momento que recibe al bordo del buque en el puerto del embarque. Los costos, en caso del vendedor, asume los costos relativos del embarque de la mercancía en el país de origen y en caso del comprador asume el costo que se genere desde la descarga en el puerto del país de destino. El CPT. Esto quiere decir que el vendedor realiza la entrega de las mercancías cuando la pone a disposición del porteador designado por él, pero además debe pagar los costes de transporte necesarios para llevar la mercancía a destino convenido. Por CPT en obligaciones, en entrega, riesgo y costos entre el vendedor y el comprador. En el comprador, la entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor entrega la mercancía al transportista principal. Los riesgos, en caso del vendedor, soporta los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento de
entregarla al transportador contratado para llevarla al lugar de destino convenido. En caso el comprador soporta todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento que el vendedor entrega la mercancía al transportador encargado de llevarla al lugar de destino convenido. Los costos: en caso del vendedor, asume los costos relativos a entregar la mercancía en el lugar de destino convenido, y en caso del comprador, asume los costos que se generen desde el que recibe en el lugar de destino convenido. El SIP quiere decir que el vendedor realiza la entrega de las mercancías cuando la pone a disposición del porteador y paga los costes de transporte necesarios para llevar las mercancías al destino convenido. Asimismo, debe contratar la cobertura del seguro. Esto quiere decir el lugar de destino acordado. El SIP: las obligaciones, entrega, riesgo y costos entre el vendedor y el comprador. En el comprador, la entrega se produce en el país de origen cuando el vendedor entrega las mercancías al transportista principal. En riesgo: en el caso del vendedor, soporta los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento de entregarla al transportador contratado para llevarla al lugar de destino convenido. Además, debe contratar un seguro con cobertura mínima por los riesgos de daños o pérdidas durante el transporte. En caso del comprador, soporta todos los daños de pérdida o daño de la mercancía desde el momento que el vendedor entrega la mercancía al transportador encargado de llevarla al lugar de destino convenido. Los costos: en caso del vendedor, asume los costos relativos a entregar la mercancía en el lugar de destino convenido, y en caso del comprador, asume los costos que generen desde que recibe en el lugar de destino convenido. El DAT: la mercancía es entregada al terminal designada en el puerto o lugar de destino una vez descargada del medio de transporte de llegada. El DAT: en obligaciones de entrega, riesgo y costo entre el comprador y el vendedor. En caso del comprador, se realiza la entrega cuando la mercancía es expuesta a disposición del comprador sin despachar de aduana para la importación en el terminal, puerto o aeropuerto convenido en el país de destino. Los riesgos: en caso del vendedor, soporta los riesgos ocasionados al llevar la mercancía a la terminal de transporte convenida y al descarga de la mercancía sobre la terminal. En caso del comprador, soporta todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento que se realice el despacho aduanero. Los costos: en caso del vendedor, asume los costos relativos a entregar la mercancía en la terminal de destino convenido. En caso del comprador, asume los costos que se generen desde que reciben en la terminal de destino convenido. El DAP: el vendedor realiza la entrega de cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada y prepara para la descarga en el lugar de destino convenido. El DAP: obligaciones de entrega, riesgo y costos entre el comprador y el vendedor. Y el comprador entregando en un punto significa que el vendedor realiza la entrega en las mercancías del comprador no despachadas de aduana para la importación y no descarga de los medios de transporte a su llegada al lugar de destino convenido.
En el caso de los riesgos, en el vendedor soporta todos los riesgos ocasionados al llevar la mercancía al punto de destino acordado. En el caso del comprador, soporta todos los riesgos de pérdida o daños de mercancía una vez la mercancía es puesta en lugar de trabajo. En caso de obligaciones de costos, el vendedor asume los costos relativos de dejar la mercancía en el punto designado en el país de destino. En caso del comprador, asume los costos que se generen desde que recibe la mercancía en el punto de destino convenido. El DDP. Esto quiere decir que el vendedor entrega la mercancía despachada para importación y prepara para su descarga en el lugar de destino convenido. El DDP en la obligación de entrega, riesgo y costo entre el comprador y el vendedor. En caso del comprador, la entrega se produce en el país de destino, en cualquier lugar dentro del país de destino, pero siempre sobre el vehículo. En caso de los riesgos, en el caso del vendedor, se soporta los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento de entregarla sobre los medios de transporte utilizados y no descargadas en su llegada. En caso del comprador soporta todos los riesgos de pérdida o daño de mercancías desde el momento que recibe la mercancía sobre los medios de transporte utilizados y no descargada a su llegada al lugar de destino conveniente. En los costos, en caso del vendedor, asume los gastos relativos a entregar las mercancías sobre los medios de transporte utilizados y no descargada a su llegada al lugar de destino convenido, además de asumir los costos que resulten en trámites aduaneros en el país de destino, así como todos los derechos, impuestos y demás cargos exigibles en importación. En caso del comprador, asume todos los gastos que se generen desde el momento que el vendedor entrega las mercancías sobre los medios de transporte utilizados despachadas para la importación y no descargadas a su llegada en el lugar de destino convenido hasta su destino final. El fax. Quiere decir que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al costado. Los cambios de Incoterms del 2010 empezaron a regir a partir del 1 de enero de 2011. Su reducción en el número de términos ha pasado del 13 al 11. Los términos eliminados fue el DAF, el DED, el DEC, el DDU, y los términos nuevos fue el DAT y el DAP.